Acá me toma QT8. Volver a casa. Este es un programa impulsado desde la Secretaría de Control Urbano, creado con el objetivo de transmitir buenos hábitos de conducción segura, bajo la dirección de Josefina Kelly Neila, conducido por los inspectores de tránsito Ángel García Visconti y César García. Gestión Juan Ustarroz, Intendente, Municipalidad de Mercedes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Estamos acá empezando un nuevo programa de Volver a Casa. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, acá seguimos con este nuevo proyecto que tenemos impulsado desde la Secretaría de Control Urbano, que tiene como objetivo justamente tratar de mitigar los diferentes fenómenos que tenemos y situaciones de accidentología vial en nuestra ciudad, que no es ajena a todos aquellos sucesos que tenemos en la República Argentina. Justamente tenemos uno de los índices de mortalidad más graves en la República Argentina comparado con otros países y demás, y entonces tratamos de esta forma utilizar diferentes políticas educativas y campañas de educación vial. Formando parte de todo esto, justamente es que tenemos este proyecto de la radio que, como bien hemos dicho en otros programas, nos permite meternos adentro de una ventanita, si se quiere, a nuestros diferentes oyentes y los diferentes ciudadanos de nuestra ciudad de Mercedes. El 80% del riesgo al conducir es tu responsabilidad. Además, cabe destacar que ante toda esta problemática, Mercedes no es ajeno a esta realidad, y este tema de accidentología va a ser tratado y desarrollado en detalle, no solo en otro programa, sino en otros programas, porque es un tema muy importante para la conducción segura dentro de nuestra querida ciudad de Mercedes. Bueno, justamente como vos decías, el tema elegido de hoy es accidentología vial. Accidentología vial, y vamos a explicar cuáles son los diferentes orígenes que tiene la palabra misma, qué es lo que tiene que ver con todo esto. Vamos a tener un reportaje con policía científica de nuestra ciudad de Mercedes, que no solamente tiene la jurisdicción de Mercedes, sino que aparte de tener la jurisdicción de Mercedes, tiene 8 jurisdicciones más. Por eso también cabe destacar que muchas veces en un accidente de tránsito la misma gente siente una cierta incomodidad cuando una arteria, luego de un siniestro de tránsito, aquellos que entendemos de la materia, ya no le decimos accidente, si se quiere, ahora vamos a explicar esto también, sino que le decimos siniestro o incidente. ¿Pero por qué? Permanece cortada la arteria, como te decía, por un lapso importante de horas, muchas veces, donde tiene que existir policía científica. Pero ¿qué sucede? Al tener 8 jurisdicciones más, 8 ciudades más que atender, muchas veces ellos no solamente se dedican a la accidentología vial, sino a la parte criminalística. Y si hubo algún tipo de suicidio o lo que fuera, algún hecho de robo donde hubo alguna muerte o algo por el estilo, ellos tienen que asistir, o un accidente de tránsito, por supuesto, en otra ciudad. Entonces, por eso permanece cortada tanto tiempo una arteria a veces, hasta que ellos pueden hacerse presentes y hacer sus diferentes tareas, que nos va a explicar en detalle uno de los integrantes de esta policía científica. No olvides licencia de conducir, cédula verde, comprobante de seguro, cédula azul y certificado de verificación técnica vehicular. Cabe destacar que por ahí la gente no ve que en un accidente donde hay involucrados varios vehículos y hay heridos, una arteria puede permanecer largo tiempo, es decir, más de varias horas, cortada para la normal circulación. Sabemos que es algo que ocasiona muchísima molestia, pero es parte del desarrollo de la tarea que va a realizar policía científica para luego dictaminar quién es el responsable del accidente y dictaminar qué es lo que va a pasar, las penas o el pago de los daños materiales que han ocurrido en ese siniestro. Bueno, perfecto. Como vos decías, César, ni más ni menos. Y vamos a comenzar directamente con el desarrollo del tema.
Y para comenzar a hablar de este tema, debemos decir directamente cuáles son los componentes de la vía pública, o sea, cómo está compuesta la vía pública. Y la vía pública está compuesta por un triángulo, como siempre decimos. Está aquellos que entendemos un poquitito de este tema, y hoy vamos a dilucidar cómo es esto. Y este triángulo está compuesto, justamente a este triángulo le ponemos a cada lado, le ponemos un nombre diferente. Sobre la base de este triángulo vamos a ubicar el factor humano, y en ambos lados vamos a el factor mecánico y el factor ambiental. Repito, entonces sobre la base el factor humano, y en ambos lados tenemos lo que es el factor ambiental y el factor mecánico, que a lo mejor no tienen tanta incidencia, pero bueno, cuando alguno de estos tres lados se fractura es cuando se produce el incidente o el siniestro. Hoy vamos a explicar específicamente por qué deja de ser un accidente, por qué pasa a ser un siniestro o pasa a ser un incidente y deja de llamarse accidente. ¿Por qué? Porque es perfectamente previsible. O sea, si decimos que sobre la base ubicamos lo que es el factor humano, entonces es previsible, y este factor humano es en un 80 a 90% responsable de los diferentes accidentes o siniestros. Entonces, si es previsible, deja de ser un accidente, pasa a ser un siniestro o un incidente. Robar o dañar una señal de tránsito es un delito, y quien lo hace atenta contra la seguridad de todos. Cabe destacar de que el accidente de tránsito no es un hecho fortuito, ya que el accidente en muchos de los casos no son accidentales sino culposos. Por ello mismo no es cuestión del azar, sino que en su mayoría son perfectamente evitables y previsibles. Como comentaste recién, el factor humano es el responsable entre el 80 y 90% de que se produzca un siniestro, y es el responsable sobre estos fenómenos. Si sos ciclista y circulás por la vía pública, utilizar ropa clara, luces y elementos reflectivos. Bueno, perfecto. Lamentablemente tenemos este tipo de siniestros en la ciudad de Mercedes, en donde la mayoría de las veces observamos diferentes situaciones e inconductas. En sí el factor humano, el humano en sí es un infractor natural, el cual muchas veces justamente se basa sobre las diferentes formas, digamos, en las cuales se lo va encarrilando, si se quiere llamar de alguna forma. ¿Y qué es esto? Si se quiere, sobre premios y castigos. Y estos castigos muchas veces que se utilizan sobre la base desde el jardín de infantes, que cuando vamos a dar una charla de educación vial a un jardín de infantes especificamos muy bien, ¿sí? Y hacemos comparaciones hasta con la señorita misma, con la docente que se encuentra en el lugar, de que ella y nosotros cumplimos una función similar. Y esa función similar es la del cuadernito rojo, si se quiere. Cuando un nene se porta muy mal en un jardín de infantes o en la escuela y demás, se le hace una notita en el cuaderno rojo. Bueno, nosotros la diferencia que tenemos es que ese cuaderno rojo sería en este caso el talonario, pero es la comparativa. Y esa señorita en el jardín de infantes lo que hace es cuidar que esos nenes no corran adentro del aula, para que no se choquen, para que no se lastimen y demás. Nosotros la función que cumplimos es muy similar a la de la señorita, y estas comparaciones las hacemos perfectamente. Y sobre esa base es que nos vamos criando desde chicos y nos vamos acostumbrando, y esa es la función que, repito, volvemos a cumplir nosotros entonces en la vía pública. Si vas a manejar, no tomes alcohol. El alcohol es una de las principales causas de accidentes de tránsito. Volviendo al tema siempre de la accidentología, nos olvidamos de hablar del origen de la palabra accidentología, ¿sí? Que proviene de dos términos de origen latín. Accident, que significa lo que ocurre o ocurre, y logia, que es el estudio de tratado. Entonces podemos deducir que accidentología es multidisciplinar, de carácter científico, y que va estudiando de forma integral el accidente de tránsito. Se encuadra dentro de lo que es la ciencia criminalística y se va a dedicar a interpretar los indicios provenientes de un accidente de tránsito, por lo cual se vale de diferentes métodos para llegar a una conclusión.
¿Sabía usted que en caso de un choque, un motociclista siempre tiende a caer de cabeza, por lo cual casi el 70% de las lesiones afectan esa parte vital del cuerpo? Ahora lo sabe. Le recordamos utilizar el casco reglamentario debidamente colocado. Bueno, perfecto. Como vos decías, César, si se quiere, de alguna manera, nosotros también queremos saber cuáles son esas diferentes metodologías que se utilizan dentro de lo que es un accidente de tránsito, de qué se vale para hacer todo este tipo de estudio. Y la accidentología en sí es, si se quiere, una ciencia que de alguna forma estudia cuáles son los diferentes fenómenos que se producen en un accidente de tránsito, los trata de dilucidar, trata de ver cuál fue la mecánica de ese accidente de tránsito, analiza todas estas situaciones y de alguna manera los vuelca a la justicia para que la justicia a su vez sea estudiado y se utilicen diferentes métodos preventivos para que esto deje de suceder. Pero, ¿cuáles son estas diferentes metodologías que se utilizan para hacer mediciones y demás dentro de lo que es un siniestro de tránsito? Queremos saberlo y para eso directamente nos vamos a entrevistar con, como anticipábamos, alguien de la policía científica de nuestra ciudad para que nos explique cuál es ese mecanismo, cuáles son las metodologías que utilizan, qué elementos utilizan y para qué sirve todo esto. Muy bien, entonces vamos a la nota con uno de los integrantes de la policía científica de nuestra ciudad. Conducir en forma tranquila y segura consume menos combustible, alarga la vida útil del vehículo y reduce sustancialmente la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito. Una conducción tranquila contribuye a mejorar la calidad de vida de todos. Bueno, nos encontramos aquí en Policía Científica de la ciudad de Mercedes. Ante todo quiero que me cuentes cuál es tu nombre, apellido, jerarquía. Bueno, mi nombre, mi jerarquía es Teniente Primero Ariel Arena. Yo soy efectivo de Policía Científica acá de Mercedes. Mi título es técnico superior en accidentología vial. Bueno, me recibí en la misma institución que la policía te capacita. Es un título, una tecnicatura de 2 años que se hace en La Plata, en un instituto de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Y bueno, y hoy justo me toca la guardia, que hacemos guardia de 24x48 como. Y bueno, te vinimos a molestar un poquitito para saber de qué se trata todo esto. Y quería saber, porque como te decía antes, en general nosotros nos encontramos en muchos siniestros que hay por mi jurisdicción, por lo menos aquí en la zona urbana de Mercedes, y los veo que toman medidas y todo, pero sin entender demasiado de qué se trata todo eso, de qué métodos se valen y cuál es el objetivo de todo eso. Cuando sucede un hecho o un accidente de tránsito, primero y principal siempre se baja cuando hay lesionados. Cuando hay lesionados en el lugar, porque cuando hay un hecho o un accidente que no tiene lesionado, no interviene policía científica. Dado a que la policía es un auxiliar de la justicia. Y mediante no se haga un sumario, que es lo que se hace, o una causa por medio de un delito, que los delitos que están tipificados en el Código Penal, entonces no necesitan el auxiliar de la justicia, que es la policía. Bueno, vamos, si se arriba al lugar por medio de un pedido de la comisaría o de algún otro ente, nosotros no recibimos llamada en forma directa, claro, desde el público. Siempre por un tercero solicitando la presencia de policía científica. Una vez que se llega, lo que se hace en el lugar es siempre una amplia inspección ocular, que es mirar, para que la gente entienda, es mirar el lugar, observar, vamos a decir, uno ya es, como tiene la idoneidad. Claro, de cosas que no ve el particular de la gente. Y una cosita, perdóname que te interrumpa un segundito, que generalmente hacemos nosotros es, en lo particular, tratar de perimetrar el lugar. Se perimetra el lugar porque hay indicios. ¿Qué es lo que toman ustedes y de qué se valen para tomar? Bueno, la preservación es fundamental. Claro. El lugar del hecho tiene que estar preservado limpio, limpio, y desde la posición final que quedaron los vehículos o todos los indicios, que no se toque más nada. Claro. Porque ahí que viene la parte del perito que hace la retrospectiva. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué sería? Para que la gente entienda, como la cámara lenta al revés. Utilizando ¿qué? Las huellas de frenada, las huellas de arrastre,
la orientación de los daños en los vehículos, la posición final, si rozó contra un árbol, si chocó contra otro elemento. Entonces se toman todos los indicios y se hace la retrospectiva. Perfecto. Y eso se plasma con medidas en un plano. Por eso se mide todo y se dibuja el plano como está en el lugar. Lo que llaman un croquis. Sí, nosotros plano le llamamos. Porque hacemos una planimetría. El croquis lo hace la comisaría. Claro. Es un poquito menos técnico, claro. Sin medidas, sí, es más bien claro. Y además se le respalda con la fotografía. Tiene que coincidir el plano con la foto, en la posición de los vehículos, por eso se dibuja bastante... Claro. Ahora muchas veces la gente agarra y dice, en el común denominador de la gente dice, pero mirá la frenada que dejó, a qué velocidad vendría, sin tener en cuenta otros factores que son a veces el daño que se produce, todo este tipo de cosas. Y pregunto, una vez que está todo ese papeleo, ¿cómo se llama?, hecho, ya listo, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde se deriva? ¿Qué pasa después? Sí, bueno, como ya mencionamos antes, el perito es auxiliar de la justicia y todo eso, vamos a decir, el relevamiento se hace para después el fiscal aportando, es una prueba más en la causa. La pericia, el plano, la foto, todo se agrega, pero es una prueba más. Después están las pruebas testimoniales, claro, otra clase de investigación que lleva adelante toda la fiscalía. A nosotros nos llega un oficio pidiendo puntos de pericia específicos siempre. No olvides llevar rueda de auxilio, botiquín, crique y llave cruz, matafuego, triángulo y baliza. No es en todos los accidentes iguales, porque claro, por otros motivos, por ahí el fiscal necesita un punto específico que no tiene claro, que si vamos a decir, si el perito por medio de los indicios lo puede determinar. Hay claro, cosas que no se pueden determinar. En un accidente frontal no se puede determinar la velocidad, porque toda la energía se disipa en el mismo punto. Es muy técnico, pero bueno. Sí, o sea, hay algunos márgenes muchas veces que no son calculables. Y no son calculables y hay muchos factores que intervienen, muchos factores, no solo esos tres factores que son los principales y fundamentales, que es factor humano, factor vehicular y factor ambiental. Exacto, que lo veníamos hablando. Dentro de cada factor hay infinidad de factores más, porque claro, vamos a decir, en el factor vehicular uno no puede determinar si una rueda frenó más que la otra. Exacto. Por más que vea, porque usted por ahí va a ver que el auto frena, hace ruido, pero queda una sola huella, o queda una larga y una corta. Sí, un poco más de tierra que había en el asfalto. O sea que ahí usted ya está viendo que hay una rueda que frena más para la otra, pero uno no puede discernir eso. Son estimativas. Uno de los consejos fundamentales que podemos aportar, digamos, desde acá, es que cuando se produce un siniestro hay mucha gente que se apila arriba de los vehículos muchas veces, que aparte de molestar muchas veces los servicios de emergencia, que son los especialistas en todo esto, lo fundamental a tener en cuenta es mantenerse a una distancia precautoria del lugar para preservar el lugar del hecho, porque después hay que dar un montón de explicaciones al fiscal. Muchas veces el lugar se ve alterado y esto produce un montón de molestias, digamos, para determinar ese tipo de cosas. Entonces, creo yo que una de las cosas más claras a tener en cuenta es mantenerse a una distancia precautoria, tratar de preservar el lugar y sobre todo llamar a los medios de emergencia inmediatamente para que se hagan cargo de lo sucedido. Sí, esto sería lo fundamental. Y tratar para la gente que es realmente testigo del accidente, que aporte, que ayude. Claro, que ayude a la causa, a la víctima, porque claro, como estamos hablando, todo accidente es un hecho fortuito, no hay claro, intención de ninguno de los dos. Hay negligencia o hay impericia, claro, pero no hay intención. Exactamente. Sí, lamentablemente muchas veces nosotros nos abstraemos de ese mundo del accidente y pensamos que nunca nos va a suceder. Pero lo que nadie tiene en cuenta tampoco, por supuesto, que yo siempre lo digo en las charlas de educación vial, es que nadie sale dispuesto a tener un accidente y decir, hoy el día está con sol, me va a doler menos, aprovecho para chocar. Esto sería una locura. Entonces, justamente, hay impericia, como vos decís, hay negligencia, pero no hay intencionalidad alguna, sino que en cierta forma sigue siendo un accidente. Si bien en palabras técnicas nosotros le decimos siniestro, o le decimos de alguna otra manera incidente, pero sigue siendo accidental. O sea, nadie quiere que suceda, pero por el tema de la impericia justamente y todo esto es que sucede.
Bueno, te agradezco muchísimo, lamento haberte molestado y bueno, vamos a aprovechar para aportarle este granito de arena a la comunidad para que pueda orientarse también en estos consejos desde la Policía Científica de la ciudad de Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias, esperemos que haya aportado, aunque sea ese granito de arena, y estamos a su disposición. Como pero sí, ya muchas gracias y muchas gracias por la labor que llevan a cabo en la vía pública. Gracias. ¿Sabía usted que en caso de un choque a una velocidad de 50 kilómetros, una linterna con pilas sueltas en el interior del vehículo que pese medio kilo impactará con una fuerza equivalente a 50 kilos, es decir, 100 veces su peso? Ahora lo sabe. Le aconsejamos no llevar objetos sueltos dentro de su vehículo. Esto nos decía uno de los integrantes que forma parte, que es uno de los expertos en cuanto a la materia criminalística a la que se refiere. Bueno, perfecto. Directamente, para sacarnos todo tipo de dudas, tuvimos la palabra directamente de uno de los expertos que tiene que ver con todo esto, quien hizo una carrera directamente con lo que es perito en accidentología vial, como nos manifestaba dentro de la nota y demás. Entonces, qué mejor que traer directamente un testimonio de estas características para que la gente sepa específicamente por qué permanece cortado tanto tiempo una arteria, por qué se utilizan todas estas metodologías que a veces uno lo ve con tanta sencillez, ¿no? Que están tomando medidas y demás sin saber específicamente de qué se trata. Ya tuvimos una palabra más que autorizada de quien espero que no tenga que realizar tantas veces su trabajo en la ciudad de Mercedes, con quien lamentablemente siempre que nos cruzamos con un hecho de sangre de por medio, como decíamos en la nota. Nos conocemos durante años y todo, pero siempre en nuestra labor, en nuestra diferente labor, en la cual un vecino de la ciudad de Mercedes siempre queda lastimado para que nos tengamos que estar encontrando, como hablábamos también en la nota. Esto, por supuesto, como siempre decimos, uno lo lamenta muchísimo porque es gente conocida o gente que alguna vez uno cruzó en nuestra ciudad acá, nos conocemos todos y no es grato para nada tener que ir a cortar una arteria o encontrarnos con estos cuadros, estos teatros fácticos con los que siempre nos encontramos en nuestra ciudad, lamentablemente, que tantas veces se reintegran y en la cual yo quiero hacer hincapié en algo en esto. Siempre se culpa al Estado. ¿Por qué no se controla? ¿Por qué no hay mayor cantidad de controles y demás? Yo siempre digo algo con respecto a todo esto. Esta forma de pensar o esta crítica que se hace de que el Estado tiene que controlar más y todo este tipo de cosas, tal vez sí debería ser, pero es imposible poner un inspector de tránsito o un policía en cada auto, en cada moto que circula, para que cada uno sienta el compromiso de que tiene que usar la luz de giro, de que tiene que utilizar y poner atención en los espejos retrovisores, de que tiene que utilizar el método defensivo de manejo de manera constante. Uno tiene que ser propiamente responsable de que tiene un vehículo en sus manos, de que tiene que cruzar la calle, de que tiene que prever todo este tipo de situaciones y no tiene que depender del Estado. Hay muchos padres que también critican y dicen que deberíamos controlar más y todo este tipo de cosas. Y ellos mismos son quienes tienen que de alguna manera responsabilizarse ante las diferentes ineptitudes, si se quiere, de sus propios hijos y demás. Yo no digo que tienen que ser inspectores de tránsito los padres, pero sí digo que si tienen a su hijo y están viendo que ese hijo que tiene una moto, que agarró la moto, le dejó la suspensión rígida, le sacó los plásticos, le sacó las luces, anda sin casco, anda sin patente, colocó un caño de escape especial para que la moto tenga mayor velocidad, no esperen que el inspector de tránsito haga de niñera de su hijo, sino que él mismo sepa que está llamando al destino, si se quiere, su propio hijo. Entonces, muchas veces, cuando nosotros por cuestiones preventivas labramos un acta de infracción, procedemos al secuestro de una moto y hacemos el procedimiento conforme ley lo indica, el padre después viene normalmente a, si se quiere, tener una discusión con nosotros en la cual dice: mi nene no, pero a ver, lamentablemente hay fenómenos muchas veces de hasta 10, 20, 30 motos que están produciendo algún tipo de picada, y son los hijos de alguien, son menores de edad muchas veces y demás. Entonces, nosotros como Estado, y dentro de las limitaciones que tenemos en ley, procedemos de todas las maneras posibles, pero necesitamos de la ayuda de los padres para concientizar a los propios hijos
de que ellos están tentando un destino lamentable. Entonces, no responsabilicemos por sí mismo al Estado a que haga de niñera de los hijos nuestros. Seamos nosotros responsables de que le estamos dando una moto a un hijo de nosotros que está tentando al destino y que muchas veces no se lastima a él, sino que termina lastimando a una persona que es totalmente inocente. Seamos responsables de este tipo de cosas. No esperemos que el Estado haga de niñera. ¿Está? Es importante que los padres, cuando nosotros paramos en los controles, que también tienen que saber que no solamente lo nuestro es realizar el acta de infracción, también muchísimas veces hacemos prevención. Nosotros mismos estamos haciendo programas en las escuelas primarias, secundarias, vamos a aparecer en televisión y también como estamos en radio, que esto es parte de una campaña multidisciplinar que no solo consiste en infraccionar, sino también en prevenir. Y como bien decías, que este padre que tiene la posibilidad de darle una moto, un primer vehículo a su hijo, también sepa que es responsable y tiene que educar y formar a ese futuro conductor de un vehículo que el día de mañana puede llegar a ser conductor profesional llevando un transporte público o un remis o un taxi. Bueno, muy bien, César. Hasta acá llegamos ahora en el primer bloque del programa. Yo les propongo que vayamos a un temita musical, hacemos un corte musical enseguida... y estamos bien. No fumes al manejar. Fumar produce distracción, disminuyendo tu atención y por ende tu posibilidad de actuar a tiempo. La capacidad de ver bien durante la noche comienza a disminuir a partir de los 20 años. Le aconsejamos, si conduce vehículos, consultar a un especialista de la vista como mínimo una vez al año. Y continuando con el programa, vamos a observar que la definición de accidente de tránsito es un hecho o acontecimiento que ocurre en una vía pública o privada y tiene como protagonista por lo menos a un vehículo que se encuentra en movimiento, otro segundo que interviene, que puede ser un peatón, un motovehículo, y que en este accidente arroja como resultado, yendo de algo de menos importancia, algún daño material, alguna lesión o la muerte. Claro, correcto. En estos casos, si se quiere, podemos hablar de múltiples choques, si se quiere, en el cual pueden intervenir varios vehículos, peatones, motociclistas, todo este tipo de vehículos que interactúan, si se quiere, en la vía pública y que conviven, en los cuales siempre están conducidos por un humano, el factor humano que sigue siendo el responsable de todo esto, claro. Y el objeto, digamos, de esta disciplina, digamos, de esta materia de accidentología vial, es esclarecer los motivos de accidentes que ocurren en las vías públicas, en las rutas y demás, todo lo que es la parte, digamos, de rutas o vía pública, como bien decimos, ¿tá? Y crear elementos de seguridad para prevenir los mismos, haciendo relevamientos para informar a las autoridades competentes, juzgados y demás, el estudio detallado de los sucesos, como bien también nos decía, en este caso, Policía Científica, y nos explicaba. Y el objeto a tener
a la seguridad vial, de prevenir accidentes y educar. Y los métodos utilizados para mitigar estos son en parte un poco lo que estamos haciendo en este mismo proyecto, como lo que es también las campañas de educación vial, seminarios y medios de comunicación. Insisto, esto que estamos haciendo es para tratar de mitigar esta situación mediante, si se quiere de alguna manera, la sensibilización de la gente, ¿sí? La concientización de todos los resultados que arrojan este tipo de siniestros, y la educación vial, que esta campaña de educación vial mediática, si se quiere, que estamos haciendo, y no mediática también porque, como vos bien explicabas en el bloque anterior, César, hemos asistido a diferentes establecimientos escolares y a diferentes lugares en los cuales también hemos dictado clases de educación vial. Si se quiere, una de las instituciones más queridas, por lo menos para mí, esto en lo particular, como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el cual nos cita generalmente para realizar un curso de educación vial a los futuros conductores de los autobombas y los diferentes móviles que ellos tienen, para circular como corresponde cuando se trata de vehículos de emergencia y demás. Entonces, así como se le dio curso a Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a los establecimientos escolares y demás, es que intentamos llegar, repito, por todos los medios posibles, ahora también con esta nueva gestión, mediante este medio de comunicación, para sensibilizar a nuestros ciudadanos y tratar de lastimarnos menos entre nosotros, si se quiere. Cuando circule, mantenga su atención en el tránsito. Evite distraerse. Además, tienen que tener en cuenta de que no solamente es el tema de los daños materiales y las lesiones, sino que también se ponen en movimiento un montón de servicios de emergencia, de comunicación, que bien son recursos que se podrían utilizar para otro ámbito de la ciudad que lo necesita. Bueno, pero aún hoy nos seguimos sintiendo ajenos. Parece que nosotros lo vemos desde afuera, que nunca somos el protagonista de estos accidentes de tránsito, lamentablemente. Entonces, como hemos dicho muchas veces, nunca salimos pensando que vamos a tener un accidente de tránsito. En realidad nadie sale pensando que vamos a tener un accidente de tránsito. Y nos seguimos sintiendo ajenos. Para pensarlo. Bueno, esto fue todo por hoy y por supuesto seguiremos desarrollando este y otros temas más. Hasta acá llegamos con este programa de hoy. Y es importante que todos podamos volver a casa. Este es un programa impulsado desde la Secretaría de Control Urbano, creado con el objetivo de transmitir buenos hábitos de conducción segura, bajo la dirección de Josefina Kelly Neila, conducido por los inspectores de tránsito Ángel García Visconti y César García. Gestión Juan Ustarroz, Intendente, Municipalidad de Mercedes.